Permítanme que les introduzca en esta batalla de toro, donde dos reinos rivalizaron encarecidamente por la lucha de la continuidad de la corona, el orgullo nacional y la dominación de los territorios. No solamente se jugaban el honor, por supuesto, el reino de Portugal y el reino de Castilla. Protagonistas de estos episodios, el rey Alfonso V de Portugal, don Fernando II de Aragón, el rey católico, doña Juana la Beltraneja, hija supuestamente legítima del rey Enrique IV, casado con doña Juana de Portugal, al que a su marido le mandó tener un heredero con su esposa. En la imagen central vemos la zona donde se batió este combate, llamado hoy Pelea Gonzalo. Comenzamos. Derechos ambiciosos tenían por pretexto la defensa de doña Juana, la célebre Beltraneja, a pesar de su notoria legitimidad, como la habían manifestado antes los mismos que antes la perseguían, incluso el rey de Portugal, puesto que los grandes habían destronado al infante Enrique IV y proclamado don Alfonso y no a doña Juana. Y el rey de Portugal había solicitado la mano de Isabel como heredera, que había de ser de la corona de Castilla. El marqués de Villena, el arzobispo de Toledo, el marqués de Cádiz y otros muchos que se separaron del servicio de los reyes católicos e impulsaban al rey Alfonso V a que casase con doña Juana y entrase en Castilla con sus tropas, ofreciendo ellos a auxiliarle con todas sus fuerzas y proteger los derechos ilusorios de doña Juana y proclamarla así la reina de Castilla. Gran tentación para un hombre de carácter caballeresco y emprendedor, alegando también algunas ventajas que habían conseguido poco antes sobre los moros berberiscos. Y a pesar de que su hermano, don Fernando, le aconsejó prudentemente que no se fiase demasiado de las promesas de aquellos caballeros castellanos, porque ellos mismos habían publicado al mundo la ilegitimidad de doña Juana, y le hizo ver los inconvenientes de comprometerse en la guerra de Castilla. Sin embargo, el prudente Alfonso se decidió por la guerra y principio a disponerse para atravesar la frontera con su ejército respetable de 14.000 infantes y 5.600 caballos. Los reyes católicos, a pesar de la escasez de recursos y de las dificultades que les suponía la rebelión de muchos de sus grandes, pudieron reunir un ejército de 4.000 hombres de armas, 30.000 peones y 8.000 caballos. Si bien estas fuerzas eran impotentes por su número, carecían de disciplina y de artillería y de aquellas condiciones que constituyen los elementos más seguros de la victoria. Entró el rey de Portugal, dice el señor conde de Clonar, en su historia orgánica de las armas de caballería e infantería, después de haber celebrado los esponsales con la princesa doña Juana y de ser saludado rey de Castilla. Por los grandes disidentes, movió su ejército hacia el norte de España y se apoderó sin sacar espada de algunos de los pueblos fronterizos abiertos y mal guarnecidos, acantonándose al fin en Arévalo con objeto de esperar los pretendidos refuerzos. Pero los señores de la Liga llegaron a escaso caudal de gente, muy inferior a lo que habían recibido en el primer arrebato de ira o destemplada ambición. Cerca de 2 meses permaneció Alfonso en Arévalo, tiempo precioso y de valor inmenso en una guerra de agresión cuya cualidad más importante consiste en la rapidez de las operaciones. Una mano desleal le abrió las puertas de la ciudad de Toro, pero una mujer honró su sexo y un siglo defendiendo el castillo como ejemplar de nuevo. Seducidos por deslumbradoras promesas, los habitantes de Zamora y los defensores del castillo brindaron con su obediencia al monarca portugués. Entretanto, algunas partidas de andaluces entraron en el reino de Portugal y causaron infinitos daños en los pueblos de la frontera, lo cual hizo que el portugués conociese el riesgo que le amenazaba
y tuvo que destacar gran parte de su caballería para defender la frontera y desde entonces dio muestras de inclinarse a terminar la guerra por medio de un tratado, queriendo quedarse en las ciudades de Zamora y Toro, y otras condiciones que se opusieron a admitir los reyes católicos. Transcurrido algún tiempo durante estos tratados, en lo cual Zamora se redujo a la obediencia de Fernando, a principios de 1476 el príncipe de Portugal vino en socorro de su padre con 8.000 infantes y 2.000 caballos, y animado el rey con este esfuerzo se creyó en disposición de arrojar del trono de Castilla a los usurpadores y a prenderlos en castigo de su desacato con el mismo que dijo en un ridículo manifiesto que dio antes de pelear, como si ya estuviese seguro de su victoria. Hallándose Fernando en Zamora y el portugués a mediados de febrero salió de Toro, marchó sobre aquella ciudad por los márgenes del Duero, llegó a la visita de Zamora, pero acampó al otro lado del río, cosa increíble militarmente, pues no podía atacar a la ciudad con ventaja, ni podía esperar que los de la ciudad le atacasen a él. Después de un tiempo de permanencia inútil en aquel punto, levantó el campo de campo y emprendió la retirada hacia Toro, cortando antes el puente sobre el Duero. Había que impedir que los castellanos le persiguiesen, pero no impidió la persecución. Al cabo de 3 horas estaba reparado el puente y algunos caballos que habían pasado en barcas picaban la retaguardia del portugués. A las 2 de la tarde, el grueso del ejército castellano alcanzó al portugués, hallándose los dos en un valle y vega angosta, el rey de Portugal al frente de su caballería. Se hallaban en un campo dilatado y llano que llaman Pelayo González, hoy Pelea Gonzalo, y dista a 3 leguas de Toro. El ejército portugués esperaba apercibido y formado en orden de batalla, aprovechando todos los accidentes del terreno que pudieran serle favorables, componiendo el todo de su fuerza el número de 6.000 infantes y cerca de 4.000 caballos, un tanto inferiores al número de las huestes castellanas que se hicieron enfrente a los portugueses. Los dos monarcas rivales ocupaban el centro, a la siniestra del portugués, donde se hallaban la mayor parte de la caballería, y los arcabuceros estaba regida por el príncipe don Juan, y opuesta a la derecha del castellano, repartida en 6 divisiones al mando de otros tantos jefes, apoyándose en el cuerpo de los hombres de armas de las provincias de León y Galicia. El arzobispo de Toledo, que había troncado su bátulo por la espada, mantenía a la derecha del enemigo sobre los márgenes del Duero e iba a combatir con las tropas acaudilladas por el almirante don Fabrique, tío de Fernando y duque de Alba. A la lucha que estaban a punto de trabarse se hallaban enlazados los más altos destinos. Fernando se jugaba en ella su corona, Alfonso sus pretensiones y, lo que era más positivo y sensible todavía, la influencia de su reino sobre el porvenir de la península. Enemigos hicieron un fuego. Después de 50 años se veían otra vez frente a frente el León de Castilla y las quinas lusitanas. Allí se iba a decidir no solo una cuestión dinástica, sino también una cuestión de orgullo nacional. La batalla de Aljubarrota se presentaba a la imaginación de todos los combatientes y todos los corazones la tenían bajo este acuerdo. El orgullo, la ira y el deseo de venganza debían hacer aquella batalla encarnizada y sangrienta. Dio principio a la derecha de Castilla, precipitándose al grito marcial de Santiago sobre la izquierda de los portugueses, donde los arcabuceros hicieron un fuego tan terrible que los castellanos se desconcentraron y, viéndose atacados al propio tiempo y con singular brío por los hombres de armas, cejaron y cedieron, acogiéndose en desorden al desfiladero de la espada.
Lo estrecho del paso y las voces y los ejemplos de los jefes restablecieron el concierto en aquellas huestes y viéndose rehecha y avergonzada de haber retrocedido, cargó a los portugueses ya que avanzaban en ademán de vencedores con valor tan violento que crea la reacción del miedo. Pero lo más recio y encarnizado con la pelea estaba en el centro. Combatíanse con un furor sin límites que hizo olvidar muy luego las reglas de ordenanza y los preceptos de la táctica. Rotas las lanzas en el primer combate, mezcladas las huestes enemigas y tomando los soldados consejo solo de su valor, peleaban con las espadas cuerpo a cuerpo, esperando cada uno que sus esfuerzos podían inclinar la victoria al lado de la causa que tan ardiente e intrepidez defendían. Fernando y Alfonso combatieron noblemente frente a frente en denodados hechos, arrojándose a los puntos en que estaba más encrudecida la acción y perdiendo ambos ciegos de cólera el aplomo y serenidad de caudillos. Después de 2 horas de combate tan violento, ninguno de los beligerantes daba señales de flaqueza y desmayo. Nadie se mostraba allí avaro de su propia vida y a trueque de sacrificar la de su enemigo. El arzobispo de Toledo y cardenal Mendoza, que habían acompañado a Fernando, olvidando su misión dulce y consoladora, sobresalieron por su ardor casi temerario. El arzobispo recibió un bote de lanza en el brazo derecho, pero sin inmutarse por el dolor de la herida. Siguió combatiendo al frente de sus escuadrones. Al fin, la inaudita intrepidez de los castellanos conquistó la mejor parte de la batalla. Enemigos, aunque peleando siempre, fueron perdiendo terreno, pero desplegaron las fuerzas y la desaparición cuando los soldados de Fernando intentaron apoderarse del estandarte real. Eduardo de Almeida, que lo llevaba, se defendió con una constancia heroica. Habiendo perdido el brazo, agarró el estandarte con el otro, y apenas le hubieran cortado este, le sujetó entre los dientes, sucumbiendo al cabo de este horroroso empeño, y excitando la admiración de sus enemigos, de sus mismos enemigos. Cuando los portugueses vacilaban ya en el centro, el duque de Alba despedazó ya su costado derecho. Fue ya imposible resistir a este doble y bien combatido ataque. Los portugueses se abandonaron buscando unos las corrientes del Duero. La muerte que habían podido recibir era el campo de batalla, precipitándose los más en tropel sobre el puente de Toro y pereciendo muchos allí bajo la espada de los castellanos. El rey de Portugal, seguido de 3 o 4 castellanos, huyó a toda brida al castillo de Castro Nuño. La oscuridad de la noche no entibió el ardor de los castellanos, pero favoreció mucho la fuga de los portugueses. Algunas compañías de estos se salvaron, dando a sus perseguidores la seña de Castilla, y fueron a incorporarse con el príncipe don Juan, que apoderándose de una eminencia próxima y mandando encender hogueras y tocar trompetas, logró reunir a su alrededor algunas fuerzas, la mayor parte de la caballería. A favor de las tinieblas, pudo el príncipe retirarse en la madrugada del día siguiente, sin ser molestado por los castellanos, cansados de seguir a sus enemigos hasta las puertas de Toro. Los portugueses tuvieron la pérdida de 2000 hombres, no siendo pequeña la de los castellanos. Esta memorable victoria se alcanzó el 1 de marzo del indicado año 1476. Don Fernando notificó al momento a la reina el buen suceso de aquel día, y aquella piadosa heroína que se hallaba en Tordesillas fue ya a pie y descalza a la iglesia de San Pablo, extramuros, a dar gracias al Todopoderoso por haber concedido a sus armas tan fecunda victoria.
He aquí la batalla de Toro, una batalla basada en documentos sobre la batalla en las bibliotecas militares. Toro, provincia de Zamora, de España. Les presenta aquí abajo el escudo de armas de los Reyes Católicos. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de estas narraciones.